Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Hoy les tengo un video de estadística sobre la variable continua y me inventé este problema con el fin de poderlo explicar mejor. El problema dice, se realiza una encuesta a 20 estudiantes de la institución Antonio Ricaurte sobre la estatura, que está en centímetros. Se pide hacer una tabla de frecuencias, histograma y ojiva, y con base a ello contestar unas preguntas tipo IFES como autoevaluación del proceso. Bueno, entonces, estos son los datos de los 20 estudiantes sobre las estaturas. Para ello, para poder construir la tabla de frecuencias, necesitamos hallar el rango, número de intervalo y la amplitud del intervalo. Entonces, vamos a empezar a elaborar estas fórmulas. El rango dice que necesitamos el máximo valor que hay en la tabla y el menor valor. Entonces, en estos datos vamos a buscar el dato que es mayor. El dato mayor sería 190.3. Entonces lo vamos a copiar acá. 190.3 y le vamos a restar el valor mínimo. Observamos que el valor mínimo es 60.3. A 190.3 le restamos 60.3 y nos da como resultado 130. Este es el rango. Ahora vamos a hallar el número de intervalo. El número de intervalo se halla con la siguiente fórmula. M es igual a 1 más 3.3 por logaritmo vulgar de n. N es la muestra. Como son 20 datos los que hay acá, entonces vamos a utilizar el logaritmo vulgar de 20 y ese dato lo podemos observar aquí y es 1.30. Reemplazando nos daría lo siguiente: 1 más 3.3 logaritmo vulgar de 20. Ya sabemos que el logaritmo vulgar de 20 es 1.3. Vamos a reemplazarlo. Entonces tenemos 1 más 3.3 por logaritmo vulgar de 20, que es 1.3 o 1.30, que es lo mismo. Resolviendo, primero el producto nos daría 3.3 por 1.30 y eso nos da como resultado 4,29. 1 más 4.29 nos da 5.29. Bueno, ahora vamos a ubicar este número, que como está de 5,29, necesito un número natural. Entonces ubicamos en una pequeña recta numérica, ubicamos el 5 y el 6. En este punto medio estaría el 5.5. Observamos que el 5.29 está más cerca del 5. Por tanto, escogemos el más cercano. Si este número estuviera cerquita al 6, escogemos el 6 como entero. En este caso sería el 5. Entonces, el número intervalo es el 5. Para hallar la amplitud del intervalo, hacemos lo siguiente: cogemos el rango y lo dividimos por el número de intervalo. Entonces sería 130 dividido entre 5. Y 130 dividido entre 5 es igual a 26. Con este valor y con este otro podemos construir la tabla de frecuencias. Entonces, aquí ya tenemos la tabla de frecuencias.
sabemos que m, como es igual a 5, entonces acá tenemos el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Si fuera 6, nos tocaría hacer otra casillita. ¿Listo? Bueno, ahora sabemos que la amplitud es 26. Buscamos el menor número que tenía aquí estos datos y acá lo tenemos, que es 60.3. Ese número 60.3 lo colocamos de primeras. Hasta, para saber el otro número que sigue acá, basta sumar 60.3 más 26, que es la amplitud, y ese dato nos daría, entonces acá vamos a hacerla con la calculadora, 60.3 más 26 nos da 86.3. Este número se vuelve y se copia acá, pero para que no haya confusión cuando estemos haciendo la tabulación, entonces voy a sumarle una décima. A 86.3 le volvemos a sumar la amplitud, que es 26. Nos daría 112.3. Y aquí le sumamos, vamos a hacer las comitas bien, y acá le sumamos una décima y daría 112.4. Y aquí a este número 112.3 le sumamos la amplitud, que es 26. Ahí le vamos sumando la amplitud para poder llenar la tabla. 138.4, acá siempre le sumamos una décima. Aquí a este resultado le sumamos 26 y nos da 164.3. Le sumamos una décima a este. Y aquí, por último, sumándole 26, nos da 190.3. Ese 190.3 es el mayor valor que nos dio mirando la tabla, los datos que nos dieron. Bueno, ya teniendo eso, aquí vamos a encontrar la marca de clase. Esta es la marca de clase. ¿Cierto? Que es sumando estos dos límites y dividiéndolo por 2 nos da la marca de clase para cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces vamos a hallar la marca de clase. Bueno, pero antes de hallar la marca de clase, este primero va a ser y sub 1, y sub 2, y sub 3, y sub 4, y sub 5. Esta es la frecuencia absoluta. De la frecuencia absoluta, y esta va a ser n sub 1, n sub 2, n sub 3, n sub 4, n sub 5. Esta n mayúscula va a ser la frecuencia absoluta acumulada, y aquí sería n sub 1, n sub 2, n sub 3, n sub 4, n sub 5, y por último tenemos la frecuencia relativa. Esta frecuencia relativa, como aquí tenemos la fracción, decimal y porcentual, estos son equivalencias, ¿sí? Entonces acá sería h sub 1, h sub 2, h sub 3, h sub 4 y h sub 5. Entonces lo mismo para ellos, h sub 1, h sub 2, porque son equivalencias. Bueno, entonces, para empezar a resolver esto, vamos a hacer la tabulación de primeras. Bueno, para resolver la tabulación, vamos a colocar esto de esta forma, acá para poderlo apreciar. Bueno, entonces, vamos a buscar aquí, pongámoslo aquí debajo mientras tanto, este 69.8, en dónde estará ubicado en este intervalo.
Entonces vamos a buscarlo. 69.8 está ubicado en la primera, ¿cierto? Entonces le vamos a hacer una lineecita acá. 60.3 está ubicado también en la primera. Entonces hacemos una línea. 70.4 también en la primera. 70.5 en la primera. 88.3 está ubicado en la segunda. 69.7 está ubicado en la primera. 100.4, observamos que ese 100.4 está ubicado en la segunda. 80.7 en la primera. 96.6 está ubicada en la segunda. 120.3 está ubicada en la tercera. 112.3 está ubicada en la segunda. Dese cuenta que este es 112.3 y este es 112.4, por eso tocaba sumarle una décima para que no se vayan a equivocar. Entonces va ubicada en la segunda. 70.5 lo ubicamos en la primera. El 120.2 está ubicado, 120 está ubicado en la tercera. El 190.3 ya en el último, véalo. 60.8 en la primera. 180.4 en la quinta. 70.3 está ubicado en la primera. 85.6 está ubicada en la primera. 86.4 está ubicada en la segunda. Y por último, 98.3 está ubicada en la segunda. Entonces esto se llama tabulación. ¿Listo? Entonces vamos a llenar la frecuencia absoluta. Entonces acá observamos que esto, así como está, equivale a 5, ¿cierto? 5 más 5 daría 10. Entonces n sub 1 nos da 10. 5 más 1 me da 6. Acá daría 2. Acá no hubo nada, pues 0. Y 2. ¿Listo? Vamos a utilizar ahora, para hallar la frecuencia absoluta acumulada, el primer valor que aparece aquí, lo vamos a colocar aquí en este primer rengloncito de n sub 1, que es de la frecuencia acumulada. Entonces 10 más 6 daría 16. 16 más 2, 18. 18 más 0, 18. Y 18 más 2 daría 20. La fracción se halla de la siguiente forma. La fracción tomamos n sub i sobre la muestra. La muestra en este caso es 20. Al sumar todos estos valores nos daría 20. Aquí vamos a colocar el símbolo de sumatoria. Aquí. Bueno, entonces aquí en esta h sub i vamos a utilizar una pequeña formulita para hallar la fracción. Esta formulita es para encontrar la frecuencia relativa. Esta es frecuencia relativa. Entonces tenemos n sub i, que en este primero sería 10. O sea, para encontrar el primero, el número 1, sería n sub 1 sobre n. 1 vale 10 sobre el total, que sería 20. Entonces daría 10 sobre 20. Entonces acá lo dejamos como fracción. Sería 10 sobre 20. El segundo, para hallar h sub 2, sería 6 sobre 20. 2 sobre 20 para el h sub 3. Todo dividido por 20 porque el 20 es la muestra.
0 sobre 20. Y por último, 2 sobre 20. Bueno, ahora vamos a hallar el decimal. 10 dividido en 20, ¿a qué es igual? Bueno, en este ejercicio está sencillo porque podemos aplicar lo siguiente. Como necesitamos pasarlo a decimal, ¿cierto? Y por último a porcentual. Entonces, si usted multiplica el numerador y el denominador por 5, vamos a encontrar que en la parte de arriba nos daría 50 y en la parte de abajo nos daría 100, ¿cierto? Para un total del 50%, ¿cierto? Entonces es sencillo porque aquí para pasar este 10 veinteavos a decimal, lo único que tengo que hacer es esto. Y este 50 sobre 100 ya sabemos que es 0,50. Entonces 10 dividido en 20 nos daría 0,50. Entonces acá 0,50. Recuerden que solamente multiplicar el numerador ya por 5 sería 6 por 5, 30. Entonces la división de 6 dividido en 20 da 0,30. La división de 2 dividido en 20, multipliquemos el de arriba solamente por 5, daría 5 por 2, 10, sería 0,10. Aquí 0,00 y aquí 0,10. Si sumamos estas fracciones, 10 veinteavos más 6 veinteavos más 2 veinteavos más 0 veinteavos más 2 veinteavos, observamos que arriba me da 20 sobre 20, ¿cierto? Arriba 20 y abajo 20, eso nos daría 1. Al sumar los decimales nos daría 1,00. Y el porcentual, para hallar el porcentual, es multiplicar este valor por 100%. Y ahí nos daría 50%. ¿Qué quiere decir? Que toca mover la coma 2 lugares a la derecha. Entonces, al mover la coma 2 lugares a la derecha sería 50%, 30%, 10%, acá sería 0% y por último 10%. Al sumar todos estos valores nos da el 100%. Bueno, aquí ya lo que nos falta para que esté completa la tabla de frecuencias es hallar la marca de clase. Y para encontrar la marca de clase solamente nos toca hacer lo siguiente. Sumamos los dos límites, por decir algo el primero, 60.3 más 86.3 y lo dividimos por 2, ¿sí? Bueno, entonces 60.3 más 86.3 al dividirlo por 2 nos da 73.3. 86.4 más 112.3 al sumarlos y al dividirlo por 2 me da 99.3. El tercero me da 125,3. 125,3. El otro me da 151.3. Y ya el último, y sub 5, me da 177.3. Si usted puede observar, estos puntos que acabamos de encontrar son los puntos medios de cada intervalo. Bueno, ya tenemos la tabla llena. Ahora vamos a hacer las gráficas. Vamos a empezar con el histograma y de una vez le vamos a hacer el polígono de frecuencias. Bueno, entonces para el histograma y polígono de frecuencia necesitamos la frecuencia absoluta y el intervalo que está interviniendo en ese caso. Bueno, entonces vamos por aquí, necesitamos solamente estos valores
con el intervalo. Bueno, ya en la parte de abajo, en el eje X, copiamos los intervalos, que es de 60.3 a 86.3, de 86.4 a 112.3, ¿sí? Entonces ahí están colocados correctamente, y el mayor valor que observamos de n sub i es 10. Entonces de una vez quedó hasta el 10 para hacer la gráfica. Bueno, de 60.3 a 86.3 vamos a hacer la gráfica. Entonces, por acá tengo aquí la regla, y vamos a empezar a hacer la gráfica. Bueno, entonces miramos aquí que el primer intervalo, 60.3 a 86.3, llega hasta 10. Entonces este llega hasta 10. Pero vamos a utilizar otro más larguita, porque esto no me sirvió. Lo importante es que ustedes aprendan a hacer esto. Bueno, entonces el primer intervalo llega hasta 10. ¿Qué quiere decir eso? Que en este primer intervalo aparecen 10 datos de los estudiantes. 10 estudiantes están entre esa estatura. ¿Listo? Bueno, el primero. Ahora de 86.4 a 112.3 llega hasta el 6. Entonces observamos aquí el 6, hacemos la otra, hasta el 6, hasta acá llega. Vamos a echarle de una vez colorcito para que ustedes vayan observando cómo es que se está haciendo esto. Vamos a echarle aquí un color azul en este grande. Colorcito para que miren noten la diferencia. Al otro le vamos a echar un color amarillo. Entonces ahí vamos observando cómo va quedando el histograma de frecuencias. Bueno, del tercer intervalo observamos 112.4 a 138.3, la frecuencia absoluta nos dio 2. Entonces llega hasta 2 nomás. De aquí hasta acá. Y aquí le vamos a echar un colorcito rojo. Bueno, ahí está Ahora, para el cuarto intervalo, observamos que nos dio 0. Entonces ahí ya no podemos hacer la gráfica ahí porque es 0, solamente este pedazo. Bueno, ahora sigue el quinto y último. Observamos que es de 164.4 a 190.3. La frecuencia absoluta nos dio 2. Entonces, ya el último, aquí nos da 2. Y le vamos a echar un color verde. Y esto que acabamos de hacer se llama histograma. Este es el histograma de frecuencias. Ahora, ahí mismo, vamos a hacer el polígono. Para hacer el polígono, utilizamos las marcas de clase. Acá tenemos 73.3, que está ubicado aquí en el medio, ¿cierto? Entonces, va a estar acá, 73.3. En el segundo intervalo es 99.3. La mitad se lo colocamos acá. En el tercero, de 112.3 a 138.3, nos dio 125.3.
y quedaría por acá, en la mitad, acá también en la mitad y acá. Bueno, ahora unimos todos estos puntos mediante una regla, y eso se llama polígono de frecuencias. Al unir estos puntos, esos puntos medios, encontramos el polígono de frecuencias. Entonces, ahí está el histograma y polígono de frecuencias. Ahora vamos a hacer la ojiva. Para hacer la ojiva necesitamos la frecuencia absoluta acumulada versus los intervalos. Bueno, entonces tenemos, ahora nos toca mirar la frecuencia absoluta acumulada. En el primer intervalo nos dio 10, ¿cierto? Pero primero ubicamos el menor valor, 60.3, ubicamos acá el primer valor que hay, 60.3, ¿cierto? Y ahora vamos a trabajar con los límites superiores. Ahora empezamos con 86.3, que llega hasta el 10, hasta acá. Ahora el 112.3 llega hasta 16. 16 lo ubicamos por acá, 16 por acá. El siguiente, 138.3, llega hasta el 18. Llega hasta el 18. Lo ubicamos también por aquí. 164.3 llega también hasta el 18. Aquí. Y por último el 190.3 lo ubicamos donde está el 20, porque ese fue lo que nos dio aquí. Entonces al unir esos puntos encontramos la ojiva. Bueno, entonces empecemos desde aquí arriba. Unimos este punto con este, acá. Ahí vamos encontrando la curva. Y por último, esto. Bueno, entonces acá nos muestra la frecuencia acumulada, cómo se está comportando. Y ahí ya terminamos con la ojiva. Ahora seguimos con un dato muy importante, que es la autoevaluación. Bueno, en esta autoevaluación nos dicen gráfica que relaciona las frecuencias con los puntos medios de cada clase. A, polígono de frecuencia. B, gráfica de barras. C, histograma. D, ojiva. ¿Cuál cree usted que en qué gráfica se utilizó la marca de clase, que son los puntos medios? Entonces acá le voy a mostrar para que usted me diga cuál es, en dónde se utilizó la marca de clase, en las ojivas, o en el histograma o polígono de frecuencias. Muy bien, acertaron, en el polígono de frecuencias. Recuerden que aquí utilizamos los puntos medios. Entonces la respuesta es polígono de frecuencias, sería la A. Bueno, a partir de la tabla de distribución de frecuencias que acabamos de hacer, responde: el porcentaje de estudiantes que tienen una estatura de 112.4 y 138.3 centímetros es 20%, 50%, 30% o 10%. Entonces, mirando la tabla, díganme ustedes el porcentaje de estudiantes que tienen una estatura entre 112.4 y 138.3. 112, vamos a mostrar aquí 112.4 y 138.3. Entonces nos vamos para donde está el porcentaje.
observamos que es el 10. Entonces, mirando aquí, la respuesta correcta era la D. El porcentaje de estudiantes que tiene una estatura entre 112.4 y 138.3 es, entonces, el 10%. Ese es el porcentaje. Bueno, ahora seguimos con el tercero. Cantidad de estudiantes que tienen una estatura entre 60.3 y 112.3 centímetros es A, 16, B, 10, C, 18, D, 2. Entonces miremos 60.3 y 112.3 en dónde está ubicado. 60.3 hasta 112. Estamos abarcando estos dos intervalos, ¿cierto? Entonces dice ahí que cantidad de estudiantes que tienen estatura entre 60.3 a 112.3. Entonces usted me dirán cuál es. Vayan mirando. La respuesta correcta es... Muy bien, 16. Como ustedes pueden observar, en el primer intervalo hay 10 y en el segundo son 6. 10 más 6 da 16. Entonces la respuesta correcta sería 16. Porque están preguntando cantidad de estudiantes que tienen una estatura entre 60.3 y 112.3 centímetros. Entonces son 16 estudiantes. 10 más 6 da 16. Ahí nos toca mirar la frecuencia absoluta acumulada de esos dos. Ahora dice acá el número de estudiantes que tienen una estatura menor que 138.4 centímetros, que sea menor a este valor, ¿sí? Entonces dice la A 32, B 16, C 20, D 18. Entonces menor a 138.4. Observamos aquí menor a este valor, entonces serían de aquí para allá, ¿cierto? O sea, serían estos. Como dice que cuál es esa cantidad de estudiantes, entonces tenemos que hacer lo siguiente: sumar 10 más 6 y más 2. ¿Cuál será la respuesta correcta? Muy bien, 18. Entonces aquí observando la frecuencia absoluta acumulada de estos tres primeros, al sumarlos da 18. Entonces ahí utilizamos la frecuencia absoluta acumulada y también lo podemos ver en nuestra gráfica que es de la ojiva, ¿sí? Entonces aquí observamos los datos ya acumulados. Entonces como nos están preguntando, ¿cierto? 138 menores a 138.4. Aquí observamos este valor. Si ustedes observan aquí va subiendo. De aquí para allá hay 18 estudiantes. Entonces la respuesta es 18. Muy bien, que es la que nosotros encontramos acá. Bueno, ahora, ¿qué valor tiene n sub 3? N sub 3, estamos hablando de la frecuencia absoluta. Entonces tiene el valor de 10, 6, 2 o 0. Como ya habíamos visto anteriormente, este va a ser N1, N2 y este va a ser N3. Sería 2. El valor es 2. La respuesta correcta es C. La amplitud del intervalo que se denota con la C es... Mirando la tabla podemos encontrarlo, ¿cierto? Entonces las respuestas que nos dan acá son 10, 16, 26 o 20. ¿Cuál será la respuesta correcta? Recuerden, estudiantes, que podemos hacer la resta entre estos dos si usted quiere. 112.3 le restamos 86.3, nos da como resultado 26. O también podemos hacer la resta entre estos dos, sería también 26. La respuesta correcta para esta pregunta es 26 y sería la C. Recuerde también que nosotros lo encontramos acá, nos dio 26 la amplitud, que es el valor de la C. Bueno, el porcentaje que tienen los estudiantes en una estatura menor a 112.4 centímetros es... ¿Cuál es ese porcentaje?
Cuando nos hablan de estatura menor, estamos hablando de la frecuencia absoluta acumulada y nos están preguntando por el porcentaje. Para ello, me toca hacer lo siguiente. Bueno, entonces, de una vez, cogemos n sub 1, que es 10, y lo vamos a dividir por el total de estudiantes encuestados, que fueron 20. Entonces 10 dividido en 20, acá sería 16 dividido en 20, 18 dividido en 20, 18 dividido en 20 otra vez, y 20 sobre 20. Bueno, entonces, al hacer la división, ¿cierto? Vamos a encontrar que aquí en el primero nos da 0,50. Acá 16, acuérdense de multiplicar el de arriba por 5 para que de una vez nos salga rápido. Acá sería 80, 18 por 5 nos da 0,90 de una vez. 18 por 5 nos da 90 y 0,90 y 20 dividido en 20 da 1. ¿Listo? Bueno, entonces al pasarlo a porcentaje me daría aquí 50%, 80%, 90%, otra vez aquí 90% y 100%. El último daría el 100%. Bueno, ahora vamos a mirar la pregunta. Acá dice, el porcentaje que tienen los estudiantes en una estatura menor a 112.4 centímetros es 10%, 50%, 8%, 80%. Entonces, vamos a mirar. 112.4, que sea menor a 112.4 serían estos de arriba, ¿cierto? Y observando aquí el porcentaje, nos dio 80%. ¿Listo? Entonces la respuesta es 80. Y aquí observamos en dónde está el 80. Sería la D. Bueno amigos, hasta aquí vimos lo que es la variable continua y con un ejercicio práctico espero que a ustedes les guste y que sigan gustándole las matemáticas.